Finalmente, generalmente todas las pláticas vamos platicando entre maestros qué son las cosas que vamos escuchando, que van necesitando, los salones o comentarios que nos hacen las familias, y finalmente ya llegamos a la gran pregunta de la sexualidad y cómo la pedagogía acompaña nuestro proceso. Entonces, para eso pues nos queríamos reservar a que fuera la asesora de secundaria quien trajera toda esta perspectiva y toda esta trayectoria, que es muy bonito cómo la pedagogía va llevando paso a paso para este proceso. Entonces, bueno, voy a presentarla formalmente, les voy a leer tu semblanza. Ok. Entonces, Alejandra Pacheco Rojas es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, donde obtuvo mención honorífica. Cuenta con una maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y una especialización en Pedagogía Curativa por VITA, el Centro de Formación. Su trayectoria profesional integra tanto la docencia directa como la gestión académica y el acompañamiento pedagógico. Ha sido maestra de lengua y literatura en nivel secundaria y preparatoria, así como asesora pedagógica en la preparatoria Waldorf de Cuernavaca, donde fortaleció procesos de formación docente y desarrollo curricular desde la mirada antroposófica. Asimismo, se desempeñó como jefa de unidad departamental en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, experiencia que consolidó su trabajo en coordinación académica, diseño de estrategias educativas y acompañamiento institucional. Ha colaborado en proyectos curriculares con la Universidad Fray Luca Pacioli y con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, además de participar en investigaciones de educación comparada entre México, España y Argentina. Alejandra ha impartido talleres, conferencias y programas de prevención de violencia escolar y ha desarrollado una mirada profunda y respetuosa del desarrollo del adolescente, acompañando esta etapa evolutiva desde la conciencia, el cuidado y la responsabilidad y el diálogo. Actualmente forma parte de nuestra comunidad como asesora pedagógica de secundaria, aportando su experiencia en pedagogía Waldorf, su formación en pedagogía curativa y su compromiso en el trabajo colaborativo entre maestros, familias y comunidades. Muchas gracias. Gracias. Cuando escucho todo eso digo, ya estoy grande. Van pasando en mi mente los años. Así como, sí. Bueno, antes de comenzar con la charla de hoy, casi siempre pido que hagamos un verso o un pequeño movimiento porque eso nos dispone diferente a la escucha. Entonces, ahorita vamos a hacer uno chiquito también para ser muy eficientes con el tiempo. Les voy a pedir que busquen un compañero o compañera lo más cercano posible. Gracias. Y ahora con ese compañero o compañera nos vamos a mirar. Y entonces, uno, levante la mano, el que quiera, un valiente de esa pareja. Un valiente de la pareja que eligieron. Ven. Ahora, los que levantamos la mano, estamos mirándonos con nuestro compañero y tenemos la mano levantada. Entonces, ese que levantó la mano, vamos a hacer tú y yo, sí. Este que levantó la mano, que es el valiente, va a hacer un movimiento y el que está enfrente lo va a imitar. Entonces, yo hago un movimiento y mi compañero, exacto. Entonces, prueben con hacer movimientos sutiles que el otro pueda imitar. Exacto. Y vamos a tratar de que solamente hablen nuestros movimientos. Solamente los movimientos. Y entonces el otro me imita. Pueden probar con gestos en la cara, cerrar un ojo, abrir la boca. Muy bien. Y ahora cambiamos. Nosotros imitamos a nuestro compañero.
Muy bien. Ahora, siguiente. El que quiera va a empezar a hacer los gestos, los movimientos, el que quiera. El otro lo va a imitar, pero entonces aquí se va a empezar a confundir un poco la cosa porque ya no va a haber alguien que solamente dirige. Va a empezar a existir como un diálogo entre esos gestos, ¿sí? Entonces empieza uno y luego el otro puede proponer y así, ¿no? Ya no es como tan lineal. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, listo. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a guardar esa experiencia que acabamos de tener, porque vamos a regresar a ella después, ¿sí? Entonces, ahorita la guardamos y dejamos que repose. Entonces, ok. Esta es una invitación. También cabe destacar que intenté hacer un escrito porque a veces tengo como solo las ideas puntuales y me termino perdiendo. Así que la primera vez que vamos a trabajar con algo más escrito. Una invitación a dialogar y reflexionar sobre la sexualidad de una manera integral a través de los vínculos, los límites y la afectividad en la pubertad y en la adolescencia. Este tema de la sexualidad es bastante taquillero y podría uno pensar, o sea, yo dije que va a pensar Rudolf Steiner cuando algo que trató de una manera tan sutil, ¿no? Yo diga, la sexualidad, ¿no? Y entonces él así como, no, porque la sexualidad es algo que atraviesa por completo el currículum Waldorf y por lo tanto la antroposofía. Porque la antroposofía, ¿qué es lo que busca? El desarrollo integral del ser humano. Y si estamos hablando de un desarrollo integral, obviamente la sexualidad está implícita, porque ¿en qué momento aparece la sexualidad en nuestras vidas? Desde que nos conciben, ¿sí? O sea, desde antes de llegar de ahí venimos, sí, muy bien. Hay una actividad terrenal que nos convoca, ¿verdad? Y entonces ahí está implicada la sexualidad. Y otra cosa es, aquí tengo mis apuntes porque también tuve la fortuna de entrar a trabajar con los jóvenes de la secundaria. Y entonces yo les preguntaba a los más grandes, claro está, ¿qué palabras relacionan ellos cuando escuchan la palabra sexualidad, ¿no? Y entonces ellos decían, sexo, así como súper seguros además, ellos y maduros, ¿no? Así, claro, sexo. Y entonces yo les decía como que la sorpresa es que el sexo es una partecita de la sexualidad. Pero entonces, principio básico, sexualidad no es sexo, es una parte de esta. Y nos acompaña desde que nacemos. Es importante comenzar recordando que la pedagogía Waldorf distribuye, gestiona los contenidos, las asignaturas, los ritmos y la didáctica, poniendo en el centro el desarrollo de esta sexualidad. E intenté hacer un recorrido de esta sexualidad poniendo en el centro el currículum. Ese va a ser como nuestro eje y de ahí vamos a ir hablando de estas manifestaciones. Ok, desarrollar a este ser humano, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de un tiempo en los procesos. O sea, hablar de desarrollo significa de tránsitos, desarrollo de la sexualidad. Y luego hay momentos en los que empieza como a manifestarse. En la adolescencia o en la pubertad se manifiesta mucho a través de, primero, los cambios hormonales, que son algo que va empujando para que comencemos con estas manifestaciones físicas. Pero entonces hablar del desarrollo es muy importante. Yo sé que en esta escuela todo el tiempo han escuchado desarrollo, ritmos, tiempo, y yo los invitaría a que ustedes elijan algo y exploren qué significa un proceso.
porque hoy la maestra tuve también la suerte de entrar a la clase de la maestra Dai y ella les estaba hablando acerca de los ritmos del año, del movimiento de rotación de la Tierra, del movimiento de traslación y cómo esto se manifiesta en los ritmos del año y en el día y en la noche. Pero, por ejemplo, hablando de la primavera, en la primavera nosotros tenemos una fiesta, ¿cierto? Tenemos una fiesta social en la que estamos celebrando este momento en donde todas las flores nacen y todo es muy lindo y dejamos atrás el invierno. Pero entre el invierno y la primavera hay una transición. Ahí está el proceso. Y es ahí en donde aparece el gozo humano, en el proceso. Ya la fiesta es como un cierre de ese gozo que nosotros hemos atravesado. Entonces, con los chicos es muy importante vivir procesos. Y no solo estoy hablando de los grandotes, de los adolescentes, sino desde los chiquitos. Hace poco también tomaba un curso con una doctora antroposófica y ella decía, a los 3 años tenemos esta primera manifestación de es mío y lo quiero. Y entonces hay como una satisfacción inmediata porque tenemos miedo de que lloren, porque tenemos miedo de que estén tristes, porque son nuestros miedos, ¿sí? Y ahí somos nosotros actuando en función de lo que ellos necesitan desde nuestros miedos y no desde nuestras certezas. El niño sabe lo que quiere, nosotros sabemos lo que necesita. Entonces él puede decir, yo quiero una paleta, yo quiero un juguete, pero yo soy el adulto quien decide si realmente lo necesita, o si puede esperar, o cuál va a ser el proceso para llegar a eso que él está queriendo. Entonces lo mismo pasa, y eso se los quiero decir porque es muy importante, nosotros estamos educando, formando a un adolescente cuando tiene 3 años, cuando tiene 7 años, cuando tiene 15, sí, ya zarpó, así, adiós. Cuando tiene 15 años sí nos toca seguir acompañando, pero ya no es momento de sembrar, ¿sí? Es momento de hacernos cargo lo que sembramos. Así como, ay, sí, ese fui yo, ¿no? Y nosotros creemos a esta edad que ellos ya están muy grandes y son independientes, pero en realidad lo que estamos haciendo es delegarles responsabilidades que todavía son nuestras, ¿sí? Y maestra, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad, no? Pues la sexualidad es la manifestación de mi individualidad, porque la sexualidad tiene un aspecto, podemos decir, biológico, uno social, otro psíquico, y entonces nosotros podemos ir acompañando sus manifestaciones. Ahora estas preguntas no me las contesten, son para ustedes. ¿En dónde encuentro la satisfacción? ¿Cuál es el origen de la satisfacción? ¿Cómo son mis vínculos conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con los amigos de mis hijos? ¿Cuáles son mis límites? ¿Puedo contenerme? ¿Cómo me contengo? ¿Cómo contengo a mis hijos? ¿Sí? Todas estas preguntas, si ustedes se dan cuenta, están dirigidas hacia mí. No es una interrogación hacia los adolescentes, porque una parte de trabajar con adolescentes o pubertos, chicos que están en la pubertad, y no solo trabajar, perdónenme, es que yo soy maestra, no soy mamá, por eso nada más me pienso con ellos en ese vínculo de maestra. Pero las mamás de alguna manera también están haciendo un trabajo interior con ellos. ¿Ja? Entonces las preguntas no son hacia ellos que se hagan cargo. Ellos van a aprender en la medida en la que nos vean resolviendo esas preguntas que nosotros tenemos. ¿Puedes repetir, maestra? Ah, claro que sí. ¿En dónde encuentro la satisfacción? ¿Cuál es el origen de la insatisfacción? ¿Cómo son mis vínculos conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con los amigos de mis hijos? ¿Cuáles son mis límites? ¿Me puedo contener? ¿Cómo contengo a mis hijos? Los niños de jardín experimentan una caminata matutina en la que conectan con la naturaleza todos los días. Entran en una especie de meditación en la que perciben su cuerpo, que en ese momento todavía está muy unido con el mundo natural. Cuando caminan, entran en calor y también perciben el sentido del equilibrio.
Aquí les acabo de mencionar los 4 sentidos básicos que se trabajan en el jardín de niños. Y es maravilloso que esté un bebé ahí porque entonces podemos así verlo y sentir el calorcito que él percibe, cómo los tocamos, cómo los bañamos, cómo les hablamos. Todo eso es una estimulación para el sentido del tacto. Y ahí nosotros les estamos enseñando cómo pueden ser tocados, cómo se les puede hablar. Y es una memoria que va a quedar registrada en el cuerpo. No es una indicación moral de, y recuerda que la gente siempre te tiene que tratar bien, ¿no? ¿Y qué significa, no? ¿Qué significa ser bien tratado? ¿Qué significa en el acto o en el cotidiano ser escuchado, sentir calor? Eso solamente es algo que puede quedar registrado en el cuerpo. En este proceso de jardín de niños, y otra vez rescato proceso, comprenden sin palabras, a través de una fuerza invisible y amorosa, que el mundo es bueno. Entonces, la conclusión de ese buen trato en el primer septenio es: el mundo es bueno. Y yo me vuelvo portador de ello. No quiere decir que en los siguientes septenios yo voy abandonando esto que aprendí, sino al contrario, se va enriqueciendo. Nuestro trabajo como adultos, entonces, consiste en cuidar nuestro cuerpo etérico, porque ellos están desarrollando su cuerpo físico, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos cuidar este cuerpo del agua. ¿Y cuál es el cuerpo del agua? ¿Qué necesita? Ritmos, ¿sí? Que yo duerma bien, que yo tenga alguna actividad física, que yo pueda, no sé, poner un límite también, que después vamos a hablar de eso, perdón que cuele todo, pero es importante, que no esté todo el tiempo frente a las pantallas, ¿no? Porque si no es eso lo que está constituyendo su cuerpo físico. Entonces, entre los 0 y los 7 años estamos cuidando el cuerpo, el desarrollo saludable, y estamos dando experiencias saludables al cuerpo físico. Y estoy hablando yo ahorita solamente de un desarrollo saludable de la sexualidad, de un desarrollo saludable de los 4 sentidos, porque en pedagogía curativa vemos qué pasa cuando ese desarrollo no es saludable, cuando hay algunas deficiencias, puede ser físicas o anímicas, pero eso ya es otro, es punto y aparte, y no quiero revolver. Después, al llegar a los 6 o 7 años, es la culminación de este proceso que nos permite iniciar con el segundo septenio. Piaget menciona que inicia la etapa de las operaciones concretas. ¿Por qué les traje a Piaget? Porque Piaget es otro pedagogo que refuerza de alguna manera la propuesta de Rudolf Steiner, que tienen ahí algunas variaciones entre la edad y cambian los nombres, pero creo que se están refiriendo a algo muy parecido, porque Piaget le llama la etapa de las operaciones concretas y Rudolf Steiner dice que pueden empezar esas fuerzas vitales que estaban en el cuerpo ahora a formar parte del pensar. Muy bien. En Waldorf iniciamos con el proceso de escritura, pero los niños y las niñas están listas porque han tenido fortalecido el movimiento. Se han movido con conciencia, se han movido con ritmo y entonces ahora pueden llevar esas fuerzas vitales a procesos del pensar. En el primer grado aprenden letras a través de imágenes, reciben su flauta pentatónica. No sé si aquí lo hagan también en primero porque hay escuelas que lo hacen en otro momento, pero el recibir la flauta es todo un ritual y ahí aparece la veneración. Para los niños y para los adolescentes la veneración es muy importante porque cuando crecen y son jóvenes, y María que trabaja por aquí también con los más jóvenes, no me va a dejar mentir que empieza un grado como de soberbia o como que nada le sorprende. Es así como, o uno hasta como maestro dice, ay, wow, mira el atardecer, y ellos así de, ay, ¿no? Le das una completa flojera, ¿sí? Y muchas cosas que para un adulto que ya atravesó ese tránsito, gracias a Dios, vuelven a ser maravillosas, porque uno empieza a volverse muy escéptico, ¿sí? Y ahí Rudolf Steiner dice, tengan mucho cuidado con que
se vuelvan escépticos. Una cosa es, y porque a los maestros Waldorf del tercer septenio nos dicen que hay que trabajar con la pregunta. Y una de las cosas más importantes es aprenderse a hacer preguntas. Pero eso no nos tiene que llevar al escepticismo, ¿no? Ahora no creo nada y entonces nada es verdad. Sino sí tengo la capacidad de hacer preguntas, pero la pregunta lleva en esencia el estoy sorprendido, el no creo, quiero entender cómo o por qué. Y eso se vuelve un alimento espiritual. Entonces, parte de la sexualidad también es una espiritualidad. Y no significa, estoy segura de que muchas veces se los han dicho, espiritualidad no significa religiosidad. No estamos hablando de ninguna religión, sino el camino espiritual que cada uno quiera elegir y cultivar. Ok. Luego, aprenden a usar símbolos. Tienen una naturaleza pictórica e imaginativa. Estoy haciendo como saltos entre los chiquitos y los grandes, porque hay procesos que aquí se desarrollan y luego con los más grandes es como una flor que ya se abrió, ¿sí? Entonces los pequeños tienen como mucha imaginación, conectan. O sea, alguien trae un avioncito o trae un carrito y entonces todos empiezan a conectar con la historia del carrito. Y entonces chocaba así y el otro arma y llega otro y entonces empiezan a hacer como un cuento entre todos y eso pasa con los más grandes también. Tienen que tener una capacidad de imaginar porque ahí se abre una capacidad de dialogar en una imagen en común. Nosotros como comunidad y ustedes como papás de adolescentes tal vez, lo que están haciendo sin hablar, sino en el inconsciente colectivo, es armar una imagen en común de qué es el mundo y a qué mundo pueden acceder ellos. Ustedes también juegan, ¿sí? Ustedes también se imaginan. Y en este imaginar un mundo para ellos, necesitan construir una red. Porque a los pequeñitos, o sea, todo este relato que estoy haciendo, incluso si ustedes van al jardín de niños, van a ver que están aquí, así como una gallina con sus pollitos, todos juntos, con calorcito, bien, andando. Incluso si tú entras a un primero, yo una vez estaba en un primer grado, se me cayó algo y empezó uno, oh no, y luego varios, oh no, y luego todos, oh no, 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 y dije, ay Dios, me dio miedo. A mí regrésenme a los grandes, ¿sí? Pero ahí vi cómo operaba esta teoría del inconsciente. O sea, siguen siendo todavía un colectivo, una conciencia grupal. Dije, sí, Rudolf Steiner tenía razón. Entonces, siguen siendo como ese grupo, ¿sí? Los más grandes ya no. O sea, ya no podemos ser esta mamá gallina que los tiene todos juntos en un grupo, los tenemos que dejar crecer. Entonces aquí viene un desafío, tanto de las maestras como de las mamás y los papás, de dejarlos ser grandes. Pero ¿qué significa dejarlos ser grandes? ¿No? ¿Que hagan lo que quieran? ¿No? No. Ay, no. No, no significa eso. Significa que no. Somos ahora un grupo que los contiene y los acompaña. Ya no los podemos tener en casa, pero somos una red de papás y eso es algo que he ido aprendiendo también, que se tienen que poner de acuerdo ustedes, porque ellos van a querer ya que ir a la plaza, que verse en una casa, que ver el Super Bowl. O sea, ellos ya hacen 1000 planes. Yo los escucho. A veces solo hacen uno de los 10 que tenían. Pero ya quieren hacer sus planes y entonces yo he escuchado como maestra que uno lleva 200 pesos, que otro lleva 500 pesos, que otro lleva 100 pesos. Y eso los mete en un conflicto, porque ellos todavía no saben administrar el tiempo, ni el dinero, ni las actividades. Y entonces darle 500 pesos y mandarle a una plaza así con sus amigos es ponerlos a algo que ellos ni siquiera saben. O sea, decían, hay que comprarnos una pizza, ¿no? Y yo, no les va a alcanzar. No creo, así ellos haciendo planes con su dinero, y yo, oigan, no creo que les alcance. ¿Cuánto llevan, no? Entonces hay que hacerles esas preguntas y les choca. Aparte, les choca.
O sea, uno les va a ayudar y es como si tú fueras un entrometido, ellos ya lo saben todo, y tú así como ayudándolos y ellos enojados respondiéndote, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer eso, o sea, es nuestro trabajo. El nuestro es molestarlos. Sí. Nosotros los molestamos a ellos que ya tienen todo organizado. Y hablaba el otro día con Tis, ese es el amor. Ese es el amor. O sea, yo puedo aguantar tu antipatía porque te amo y porque sé por dónde estás pasando y entonces puedo ser empático contigo y hacer el plan y aunque me odies, después va a decir, ay, ¿qué me dijo? Sí, sí me van a preguntar. Luego van, maestra, ¿qué nos dijiste? ¿Qué podíamos comprar después de que yo les caí muy mal, ¿no? Entonces hay que hacer este acompañamiento con los más grandes de administrar, de enseñarles a administrar el dinero, el tiempo, las actividades en red. Porque además ustedes tienen que estar comunicados. Tienen que saber entre papás, oye, ¿cuánto les damos? O sea, ¿qué van a hacer? Les tienen que ayudar en los planes, ¿sí? Y ya después ya van todos como más organizaditos, aunque les caigamos muy mal, porque somos de esa red que ahora los contiene. Yo solo ya no los puedo contener. Y ahí es muy importante que no me importa si la mamá de tal me cae mal, pues ya son amigos. ¿Sí? Nuestros hijos ya son amigos, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que trascender, porque ellos están puestos en el incipiente, pensemos en un niño de 14 años, incipiente nacimiento del cuerpo astral, ¿sí? Que es estar sumergidos en nuestras emociones. Pero son ellos, no nosotros. Nosotros no podemos estar sumergidos en nuestras... Bueno, sí, si quieren, pues. Pero luego... Así, no al mismo tiempo. Sí, sí. Y luego ustedes van y lo procesan de otra manera. No con ellos, por favor, no con ellos. A ellos no les tenemos que decir por qué estamos enojados, por qué estamos tristes, porque les estamos, otra vez, dando una responsabilidad que no les toca. No les toca, de verdad. Entonces, si yo estoy enojada con la maestra, voy y se lo digo a la maestra. A mí me ha pasado con mis mamás, ¿sí? Y me aguanto y les digo, ok, aquí vamos a darnos, pero saliendo somos un bloque unido. ¿Sí? O sea, aquí podemos hablar todo lo que estamos, de verdad, porque ellos lo viven como una herida. Si yo les hablo mal de su mamá, ellos lo van a vivir como una herida y obvio van a preferir a su mamá. Es su mamá, o sea, ¿qué quiero? ¿Que se pongan de mí? No voy a hablar mal de su mamá y yo les he dicho a sus mamás y no les hablan mal de mí. Porque los vamos a herir a ellos. O sea, mejor díganme, aquí estoy. Aquí estoy para hacerlo. Pero eso requiere, una vez una mamá teníamos que hablar de una charla muy complicada y ella mandó donas. Y yo dije, ay, esta mamá, o sea, ¿cómo manda donas si los voy a regañar? O sea, yo los voy a regañar. Pero dije, ok, porque esta es otra cosa que ya me salté de mis apuntes, pero hay que hablar de multiculturalidad. En la escuela Waldorf tenemos multiculturalidad. Tenemos que ser conscientes de eso porque de verdad que a veces se nos olvida. Y entonces descalificamos al otro y esto tiene que ver con su cultura, con su historia. Y entonces, de verdad, si queremos ser multiculturales, tenemos que ser más flexibles. Entonces la mamá es de Canadá. Dije, bueno, igual allá, cuando se pelean, comen don. ¿No? Entonces dije, maestra, tienes que ser abierta en tu pensamiento. Y les di las donas, ¿no? Fue así como, a ver, tenemos que hablar, les di un aviso, eran los de octavo. Porque aparte yo doy clases de octavo a décimo ahora. Pero solo me quedé con los de octavo, que es donde había sido el conflicto. Al rato vamos a hablar, ustedes ya saben qué pasó, y todos así. Aparte así nadie lo negaba. Y les dije, pero hay donas. Y todos así, ¡ah! Entonces tuve esta charla súper incómoda con ellos, porque fue muy incómoda. Se pelearon muy feo en WhatsApp, se dijeron cosas horribles en un grupo, horribles, que además yo hablando con ellos les decía, ¿tú le podrías decir eso que escribiste aquí en su cara? Y pobre, o sea, tampoco fui tan pasada, porque veía sus caritas así, ¡ah! Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado con la culpa. Mucho, mucho. Nosotros no los queremos hacer sentir culpables.
queremos que aprendan. Eso que decimos tanto de, ay, es que los errores son una oportunidad para el aprendizaje en la pedagogía. Bueno, vamos asumiéndolo. Los errores son una oportunidad de aprendizaje. Yo no quiero hacerlos sentir culpables, sino que puedan reflexionar sobre eso que les pasó para que después puedan ser diferentes. Hoy sé la mejor versión de ti. Eso también nos decía un maestro, Andreas Schubert, que fue como mi maestro también del tercer septenio, y él decía, cuando hables con un joven, con un adolescente, o sea, estás hablando con él, pero atrás imagínate a su espíritu, que su espíritu es la mejor versión de él. Y entonces tú estás invocando, es una invocación. Y yo, ay, eso se pone muy raro. Es una invocación a ese ser espiritual que está ahí. Con él estás hablando. Y eso no tienen idea, o sea, se los paso porque es un tip increíble. Y entonces tú quieres dejar de regañar a la persona, al alma humana que cometió ese error en esta vida terrenal, que además a eso venimos, ¿no? El alma humana es la experiencia terrenal de nuestro espíritu. Y venimos principalmente a equivocarnos. ¿A qué? Ah, sí, sí, para el esposo también. Vean a su esposo y vean su espíritu. Sí, creo que ellos pueden ser un gran entrenamiento para los hijos. Entonces, primero hablen con el esposo y luego ya van con él y vean su espíritu. Y entonces te sirve porque puedes apelar a otras cosas. Y decía Andreas Schubert, no lo estás regañando por quién es, sino por lo que hizo en esa situación. Y entonces él está así, en cortito. Tampoco puedes desplazarte a regañarlos mucho porque ya ni te están escuchando. O sea, tú sigues, súper terapéutico, y ellos así ya. O sea, ellos ya están pensando en otra cosa. Ya hasta bostezan, así, tienes sueño y tú te tendrías que estar sintiendo mal con todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay que ser breves cuando hablamos con ellos, no hacerlos sentir culpa y dejar reposar lo que les dijimos, ¿sí? A mí me pasó apenas, nunca, les juro, nunca me había pasado ningún accidente con los niños como maestra. Y bueno, uno se va cayendo en su vanidad y yo así, nunca se me ha lastimado, soy excelente, ¿no? Entonces, esa vez Mateo, que es uno de los más hábiles, es un niño que vive en un rancho, trabaja con machete, motosierra, yo lo mando a calentar era cera de soya para las velas. Mateo, voy a calentar la cera de soya, sí. Regresa un niño así corriendo, maestra, Mateo se está desangrando. Y yo así que, entonces voy rápido a ver a Mateo que sí no se estaba desangrando, pero Jesús casi se desmaya. Se había abierto, era una abertura profunda aquí en el dedo y bueno, yo les juro que casi me desmayo, o sea, nunca me había pasado y no podía creer que yo no pudiera con un poco de sangre en un dedo, se me empezó a ir la fuerza. Y entonces Mateo me decía, no maestra, déjame, yo me curo. Y yo, no, yo soy tu maestra. Y Mateo, en serio, maestro, yo pues, no. Bueno, ya lo curé, fuimos, lo cosieron, pero en ese momento yo no lo regañé. No iba a funcionar. O sea, no era, aparte había que atender primero que el niño, el joven, perdón Mateo porque tiene 16, que el joven estaba cortado. No que yo me desahogara porque estaba muy asustada, casi desmayándome por su dedo, ¿no? Y ya, total, que no lo regañé. Después escuché un podcast en donde te dan como una serie de recomendaciones de qué hacer frente a una situación de suicidio, porque vale la pena escuchar de todo. Entonces ahí decía que incluso cuando hay un accidente, y eran recomendaciones de una psicóloga, una terapeuta, y no me acuerdo qué otro, no hay que regañar, o sea, primero hay que atender la situación y después regresas. O sea, al otro día yo le dije a Mateo, hoy no puedes usar nada que corte. Y entonces me dijo, ¿pero por qué, maestra? Por mí. Y entonces me dijo, ¿por usted? Dije, sí, estoy asustada, no vas a usar nada que corte, por favor. O sea, también podemos comunicarles, no se trata, ser ecuánime no significa
ocultar mis emociones. No significa pretender que no me asusté, que no estoy molesta, sino encontrar la mejor manera de comunicárselas. Y todo esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden traspolar al modo comunitario, ¿sí? Cuando algo pasa entre las mamás o con la maestra o en la comunidad escolar, el primer paso no es ir y vomitar todo lo que yo siento. No es ir y gritarle a la persona con la que yo estoy enojada. ¿Se vale enojarse? Sí. ¿Se vale querer gritarle? También. Pero si nosotros hacemos la escuela cultural, dice Rudolf Steiner en el libro de El estudio del ser humano, la escuela Waldorf es un movimiento cultural. Es lo primero que dice en la conferencia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un movimiento cultural. Y sí, la escuela es el espacio que nos permite ese movimiento cultural y que pone en el centro a nuestros hijos, a nuestros niños. Y poner en el centro a los jóvenes, a los niños, es poner en el centro a la vitalidad. Y cuando los ponemos en el centro a ellos, todo tiene solución. Todo, de verdad. Porque entonces podemos tener un diálogo, preguntarnos, y ahí quiero hacer como un paréntesis muy, muy importante. Ahora que hemos estado trabajando en la secundaria con la maestra Day, con Anneli, con la maestra Adriana, con María, yo les quisiera pedir, así hay papás de secundaria aquí, si tienen algo, que nos lo comuniquen. O sea, si ustedes ven algo, necesitan decirnos, porque si no, nosotras no nos enteramos y no podemos tomar cartas sobre el asunto. Nosotros los vemos, pero nos pasa como a ustedes, los queremos mucho y de repente se nos van pasando cosas que no registramos en el día a día, pero que tal vez en la casa sí les brincan. Entonces, por favor, comuníquennos. Y nosotras tengan la certeza de que vamos a hacer lo mismo. Si aquí observamos alguna situación, se las vamos a comunicar. Y entonces en esa comunicación estemos certeros de que no hay descalificación, sino que somos un equipo para ellos. Y entonces teniéndolos en el centro, les digo, todo fluye. Pero si en el centro pongo yo mi sufrimiento de maestra, así de, no, ahora me van a escuchar a mí, porque yo los tengo todo el día y son 15, ¿no? O sea, no es que yo lo descalifique, pero no es el lugar para poner en el centro mi necesidad de adulto, ¿sí? O no es en el centro para poner, la necesidad de los adultos, sino de los jóvenes. Ok, entonces, esa es otra. La pubertad, ahí hay como una discusión entre a qué edad comienza. Y es que es una aproximación, porque la verdad es que no estamos, para algunos, en función de cada quien cambia, ¿sí? Para las niñas dicen que es entre los 9 y los 13 años, para los niños, no, niñas, 8, 13 años, niños, 9, 13 años, ¿sí? No hay como un momento exacto. Y empiezan a ver estos cambios físicos en donde les cambia la voz, aparece el vello púbico, su sudoración es diferente, y nosotros en la escuela Waldorf, este bloque de física es hermoso, luego les cuento un poco más. Pero hay otro que en séptimo es de fisiología y ahí se habla de nutrición y autocuidado. Y entonces ahí nosotros les empezamos a hablar del cuerpo humano, de cómo funcionan los sistemas, de cómo se transforma. Y ahí también necesitamos de su colaboración. El autocuidado, ¿sí? Me tengo que bañar, tengo que traer tal vez ahora un desodorante en mi bolsa, porque se los juro, después regresan y los sentidos de la maestra es así como, ¡ay, Dios! Además, obvio, uno no les quiere hacer sentir mal, ¿no? Entonces, como que aguantas todo lo que puedes, pero está bastante complicado. Entonces, igual, sin ofenderlos, pues tal vez te quieras dar 2 baños hoy, ¿no? O llévate este desodorante, o pon atención de tu cuerpo, porque empiezan a oler así y a gritan un montón. O sea, en este cambio de voz yo les juro que de verdad en los recreos a veces me voy a esconder tantito así,
para que descanse mi oído, ¿sí? Gritan mucho y gritan por todo. Entonces, igual recordarles, baja la voz, no tienes por qué gritar, te estoy escuchando, lo cual les digo, les vamos a seguir, no les gusta. Ok, sí. La teoría social de la escuela. El contenido del currículum está dirigido a grupos de edad comunes, dado que uno de los factores cruciales es el desarrollo humano de los procesos sociales. Los niños aprenden en grupos y unos aprenden de los otros, habilidades mixtas. Entonces nosotros en la escuela hacemos trabajo individual, a veces trabajo de parejas, a veces hace trabajo grupal, y eso sería interesante que también tengan espacio en sus casas, o sea, que sepan ellos cuál es su espacio. Yo cómo me hago cargo de este espacio, cómo lo pongo bonito. Si ustedes ven los cabis, ahí se manifiesta también la individualidad de cada uno. Los cabis, digo, es que así les decimos en Guadalajara, perdón. Los espacios en donde guardan sus cosas, ¿sí? Como los lockers. Ok. Ahí tú puedes ver, yo hace rato le tomé foto a uno porque había un Lego con su balón de oro. Y dije, ay, no puedo creerlo. Cada uno pone una personalidad. Mi Mateo tiene a su José Arturo, no sé quién. Tiene 16 años y tiene una figurita de acción ahí en su cabi. Y las niñas le dicen, ¿tienes juguetes, Mateo? Y él, no, son figuras de acción. Y yo, discúlpame. Yo no digo nada así, son esas figuras de acción. Entonces aquí también algo que podemos ver en esta maduración sexual que dice Rudolf Steiner es una maduración terrenal. Es una relación distinta entre él y ahí el título de vínculo, porque el vínculo con la tierra y con los otros ahora se empieza a transformar. Y es más lento la transformación en los varones que en las mujeres, ¿sí? Las chicas, hubo un día que dije, ay Dios, estaban todas las niñas sentadas, pero así como en un modo coqueteo, ¿no? Y los niños del otro lado, pero ellas coqueteando con todo ya en una onda muy terrenal. Y ellos así como que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Y como un poco de miedo, la verdad, ¿sí? Y yo dije, pobrecitos, sí tienen miedo. Sí tienen miedo, ¿no? Tienen esta maduración sexual más lenta. Hay otra doctora antroposófica, Marta Sapien, muy famosa, que nos dio una charla también de sexualidad, solo que ese día ella llegó con la pintura de Adán y Eva y nos decía, observen esta pintura, ya todos se observando, y decía, ¿quién le está ofreciendo la manzana? Claramente, sí, Eva. Eva tenía la manzana y Marta Sapien decía, porque ella sabe qué hacer con la manzana, ¿sí? Y él no tiene ni idea. Y ella así, ofreciendo la manzana. Me llamó mucho la atención porque yo lo veía en la pintura y dije, claro, sí, sí es cierto. Y después puse atención en los chicos y déjenme decirles que sí, así pasa. Son ellas las que tienen este despertar y los van llevando a descubrir este espacio de intimidad. Porque sexualidad, intimidad, ¿sí? Cuando nosotros yo les doy clase de sexualidad a los jóvenes, siempre trato de empezar a través de los sentidos, que ellos puedan reconocer sus sentidos. Y poco a poco uno les puede ir hablando de lo que han aprendido en la escuela, porque ya son portadores de ello, pero de repente como que se les olvida, ¿no? Es como, ustedes han hecho todo un trabajo de los sentidos. Sí, sí es cierto. Y entonces ellos pueden ir reconociendo las herramientas que ahora tienen y lo nuevo que aparece es un espacio íntimo, pero no aparece, acuérdense de los procesos, de un día a otro. Podemos hablar de la aparición de este proceso íntimo a los 3 años y luego podemos pensar en los 8 o 9 años con el Rubicón y luego vuelve a pasar como a los 13, 12, 13. Y van entrando cada vez más en sí mismos en esta vivencia terrenal y van descubriendo su cuerpo. En esta clase de fisiología yo también los mando a que se vean, primero que se dibujen así, ellos en un papel súper enorme
Es súper difícil, o sea, suena, pero para empezar nadie se quiere acostar en el papel, ¿no? Porque no se quieren ver. Pregúntense ustedes, a veces no sé qué, yo con este corte que traigo ahorita. Es un proceso, Entonces yo veo y digo, no, pero estoy confiando en el proceso. No me gusta, y me acuerdo de ellos. Y digo, es que de verdad no, o sea, no me quiero ver. Y no hay que forzarlos tanto. Entonces, cuando hacen, así una vista así ya rápido. Cuando hacen este dibujo, yo dejo que, ok, ¿cómo, maestra? Bueno, primero color, y entonces vamos al color. Y luego me dicen, oye, pero no quiero dibujarme mi cara. Es como, bueno, está bien, no te dibujes la cara, ponle nada más así, colorcito, bien. Y ellos así es como se van armando. Me dicen, me quiero hacer en la playa, ¿puedo? Yo sí. O sea, porque ahí entra su goce, ¿no? Te puedes hacer en la playa perfectamente. Van eligiendo el pantalón, o sea, uno se puso una radio aquí porque su pasión más grande es escucharla, qué buena. Su mamá no puede con eso. Es así como, ¿cómo descubrió esa estación de radio? No sé, yo no fui. Y entonces se puso así, escuchando su radio, y le puso la que buena, ¿no? Entonces cada uno va mostrando va teniendo destellos en los que muestra su individualidad, y entonces ahí está su simpatía por el mundo, y luego va marcando su antipatía por el mundo con nosotros, y principalmente con su mamá y su papá. Lo siento mucho. Había uno de mis chicos que igual le dijeron, Mateo, ¿te pareces un montón a tu papá? Y Mateo dijo, no, claro que no, mi papá es moreno. Ay. Entonces ellos van necesitando como marcar estos límites para poderse encontrando cada vez más con esta individualidad. El maestro aprende a desarrollar la capacidad de escucha del lenguaje interior sin palabras del adolescente. Esa es otra que les decía, o sea, a veces no tenemos que hablar con ellos. Solamente ser, decía una maestra mía, un puerto seguro. O sea, un lugar al que ellos siempre puedan regresar. Ellos tienen que saber que siempre pueden regresar a nosotros. Somos su puerto seguro, ¿sí? A mí me ha pasado que me dejan de hablar por días y yo los extraño, así los veo pasar y luego ya regresan otro día. ¡Hola, maestra! Y yo, ya regresó, ¿no? Pero necesitan estos momentos en los que se van a vivir su interioridad y a experimentarla. ¿Cómo lo acompaña el currículum Waldorf? Desde la física incluso, ¿sí? En la física nosotros damos esta época en la que no sé si lo hagan aquí, pero pueden. En óptica hacemos un cuarto oscuro. Y entonces aman el cuarto oscuro, aman, así, porque está así como poder esconderse, ¿no? Incluso haces este experimento en el que intentas ver tu mano y no la puedes ver. Entonces les gusta mucho estar en el cuarto oscuro y ahí van como experimentando esta interioridad. ¿Qué más? El calor también, los colores, el barro, el modelado en barro. Yo les traía un verso que no les leí, ahorita les voy a leer. Yo trabajo mucho con el modelado en barro porque mi trabajo de pedagogía curativa fue el desarrollo del metabólico motor en los adolescentes. Y entonces cuando ellos están en esta etapa, modelar el barro o la madera o el hierro es muy importante por la resistencia que les pone el material, pero el barro no solamente les pone una resistencia, sino que además tiene una cualidad plástica. Y así como es afuera, es adentro. Esa experiencia que ellos tienen de ir imprimiendo la forma, de que el material se resiste y de que además cuando tú estás haciendo un dibujo, cuando estás modelando, estás teniendo alguna actividad artística, no sé si hay artistas aquí, no siempre sale lo que tú estás buscando, ¿sí? O sea, tú estás haciendo algo, me pasó a una artista que la vi haciendo flores hace poco, y ella estaba haciendo su flor y era como, no puedo, no le sale, lo hizo hasta que lo logró, pero hay como un diálogo ahí de esta transformación del mundo que está invocando a mi plasticidad. Y ahí vamos,
cuando aparecen las fuerzas del pensar, cuando el mundo es verdadero, que el mundo ya fue bello, el mundo ya fue bueno y sigue siendo, ¿no?, adentro de mí, y ahora el mundo es verdadero, tenemos que tener mucho cuidado con, dentro de la escuela, nosotros velamos por su ética. Nosotros somos un grupo de maestros que tenemos una estructura ética que los acompaña. Pero en casa tienen una estructura moral que les muestra qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí? O sea, nosotros nos pueden preguntar, oye, ¿puedo abortar o no? Eso ve con tu mamá, pero lo ético es esto, es que es posible y existen estos métodos. Y lo que va a pasar son estas consecuencias. Y estas son las consecuencias físicas y estas pueden ser las psíquicas y estas pueden ser las espirituales, ¿sí? Pero nosotros les mostramos el mundo. ¿Quién les muestra si eso es bueno o malo, se debe hacer o no? Ese es en su casa. Entonces nosotros lo que hacemos es cuando les mostramos todo este mundo es sí ponerles algunos ideales o algunas formas de ser, pero no volverlos idealistas. Y eso es muy importante porque cuando somos idealistas nos quedamos atrapados en la cabeza. Ahora estamos montando los de 10º una obra de teatro que se llama El pájaro azul. Es un poema de Rubén Darío en el que se suicida el pájaro azul. Y uno de ellos yo les preguntaba, ¿por qué creen que se suicidó Garcín, que es el personaje principal? Y él me decía, porque Garcín pudo hacer todo, pero se quedó encerrado en sus pensamientos. Y eso fue lo que lo limitó, ¿no? Y yo dije, ya, mi trabajo está hecho. ¿Sí? Y entonces cuando los volvemos idealistas, hay un sufrimiento, y pregúntenselo si no, yo pasé por ese sufrimiento idealista, en el que creía que el mundo debía de ser una manera y como que no encajaba lo que yo creía que debía de ser con lo que era. Entonces en esta pedagogía la idea es acompañarlos con esta plasticidad en la que descubran que es bueno conocer el mundo, tener muchas teorías, entender la ciencia, pero sin padecer lo que es. Porque hay ahí, y cada vez como ir estos cuerpos que pueden estar en este proceso terrenal de irse arraigando, se vayan volviendo fluidos, porque nunca van a ser completamente armónicos, pero sí podemos descubrir una fluidez. Aquí está el verso que les quiero leer. El escultor está golpeando el cincel con el martillo, toques precisos y calculados que van sacando el alma de la piedra. Es de mármol y muy duro. Allí aprendió a separarse a distancia de las cosas para verlas y entenderlas. Ahora talla una figura pequeña, un busto, y esta figura para él es un maestro. Conoce su dignidad y su sabiduría. Entonces en el cincel o el modelar, uno va encontrándose como, o sea, yo ahora que estoy tallando un ángel, era así como mi maestro llegó. En Waldorf nos dicen que nosotros no podemos intervenir directamente en las obras porque es muy fuerte, y entonces mi maestro no es Waldorf. Entonces llega, le corta el brazo, pero así de la nada llega y me dice, no, este brazo está mal, y yo, ¡ah! Le cortaste el brazo, ¿no? Porque y ya me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, claro, por supuesto, pero ya le cortaste el brazo a mi escultura. Ya soy adulto, me repuse, volví a modelar el brazo. Pero con ellos bueno, a mí cada quien tendrá su material, pero trabajar el barro de verdad es como si fuera saliendo alguien, como si estuviera alguien ahí, y más cuando estás modelando figura humana. La otra vez también estábamos haciendo una cabeza con todos y me decían, maestra, esta es la mole, ¿no? Y sí, o sea, sí parecía la mole. Y poco a poco le fuimos, hay que ir quitando para ir encontrando la figura humana, y ellos también, o sea, se empezó a volver como un personaje, así, ¿dónde está nuestra cabeza? Y así todos con la cabeza la traían. Entonces hay que ser como muy sutiles con ellos. La sexualidad es sutil, es una flor.
no es algo tan explícito o grotesco. En una figura que también estaba modelando uno de mis estudiantes, lo pude ver y yo dije, qué increíble. Había quienes modelaban, es una Venus muy arquetípica que se trabaja en Waldorf. Nunca puedo decir su nombre. Venus de Windeldorf, no sé. Esta Venus es una mujer desnuda que representa la fertilidad y entonces tiene las caderas grandes, tiene los pechos grandes y ahí también ellos están entrando como en esta experimentación plástica de lo que significa la fertilidad y el cuerpo de lo femenino, porque también con ellos vamos trabajando la diferencia entre hombre y mujer, la diferencia entre energía femenina y masculina y la diferencia entre las preferencias sexuales, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando él modeló a esta mujer, tenía, la verdad, unos senos como si los hubiera, o sea, como si hubiera sido una cirugía plástica, se los juro. O sea, los tenía así como, sin juzgar a nadie, pero los tenía así como pegados y yo dije, qué interesante, porque eso es lo que vive, es la imagen que vive dentro de él. Y entonces eso quiere decir que ya ha sido intervenido por las pantallas. ¿Y esto qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo un acceso tan fácil a las pantallas y a la imagen que me va separando del mundo? Y entonces después que estoy generando a lo largo una insatisfacción, porque el mundo no es esa imagen que yo había visto, no es esa forma de placer la que yo estoy esperando. Y entonces mi placer está mal, mi satisfacción es incorrecta. Y no es cierto, eso es algo que nosotros les produjimos al introducir las pantallas y separarlos de confiar en su experiencia directa, en las imágenes que ellos tienen y sobre todo en el calor, porque estas imágenes son frías. Entonces lo que van guardando en mi alma es frialdad y por lo tanto un impulso mortorio, ¿sí? No de vida, sino de muerte. Ok, ahora, déjenme ver. Cada sentido, entonces nosotros podemos pensar que lo que les estamos brindando en cada uno de estos septenios es una experiencia sana del desarrollo de sus sentidos. Los sentidos como superiores de los que podemos hablar nosotros es el sentido de la palabra ajena, del sentimiento ajeno, el sentido del yo ajeno, ¿sí? Estos sentidos ya se vuelven como más hacia afuera. Los primeros me dan información de mí, información interior, de cómo estoy. Los sentidos medios me dan una capacidad de interacción con el mundo, pero cortito, aquí, chiquito. Y los sentidos superiores ya me permiten, decía uno de mis maestros de pedagogía curativa, ir al otro, encontrarme con él y regresar siendo otro. Eso es lo que me están dando los sentidos superiores. Pero eso ya estoy hablando de grados mucho más grandes, ¿sí? Los de la secundaria todavía están ahí, medio perdidos, todavía no pueden ir al otro y por eso es muy importante escucharlos. Esa es otra clave. Nosotros siempre queremos que ellos nos escuchen porque tenemos muchas lecciones para darles. Ajá. Es casi es, sí, tienes una pluma porque tengo un tiempo libre ahorita. Entonces, no, tengo que decirles que no, es al revés. Nosotros los tenemos que escuchar. Y se los juro que cuando uno hace eso, de repente es como, ay, no debía haber abierto esta puerta, porque luego no se callan, ¿sí? Al principio uno dice, es que no quieren hablar, pero la verdad es que no nos estamos dando el tiempo de escucharlos. Entonces se los recomiendo, háganse un ratito y escúchenlos y háganles preguntas de eso que ellos les están diciendo. Entonces lo más valioso no es que ellos escuchen las lecciones que nosotros tenemos para darles. Si nosotros cómo acompañamos, preguntándoles, hay que preguntarles mucho de lo que ellos les cuenten y cómo te sentiste y quién vino con eso, conocer a sus mejores amigos, conocer quién no le cae bien y por qué, no es así como, ay, me cae mal, sí, tienes razón, no, ayudarlos a trascender eso, no engancharnos con ellos, ¿sí? Bueno,
hasta aquí es lo que yo tenía preparado. Y ahora, esa experiencia, los voy a escuchar un poquito, que tuvimos al inicio de esta charla. Primero quiero escuchar qué sintieron, qué les pasó en este mirar al otro y que tuvimos esta interacción y me imitó. Risa, sí. Juguetear, sí, ok. Pena, sí, sí. O sea, piénselo, algo que a mí siempre me hacían en los talleres de sexualidad y que hoy no quise hacerlo para no ser copiona. Es que siempre me ponían a pensar en mi adolescencia, siempre. Y yo era así como, oh, ya sé, es lo mismo, pensemos en la adolescencia. Y creo que era adolescente todavía. Y entonces, en este pensar mi adolescencia, creo que ahora lo veo como algo muy valioso, porque me dejaron como notas mentales de cosas que no debía de olvidar para poder seguir sintiendo empatía por ellos. Entonces, en un rato que ustedes tengan o en una reunión con sus amigos, piensen en su adolescencia y en todo esto que yo me acuerdo que usaba un suéterzote así súper grande y me estaba muriendo de calor y no me importaba porque no quería que me vieran. Es que yo de verdad no quería que me vieran. Y a ellos a veces los veo así con su suéterzote y digo, ay, ya me acordé de eso y no lo extraño, ¿sí? Nos da pena que nos vean, no queremos que nos escuchen y por eso luego tienen la voz bajita, o bueno, eso nos pasa a nosotras las maestras en la clase. Y claro, nosotros les tenemos que estar diciendo, alza la voz. No quiere decir, recuerden, que los vamos a dejar estar en el lugar en el que ellos se encuentran. Nosotros estamos procurando que ellos tengan este desarrollo. Entonces les vamos a recordar y de repente los dejamos descansar. Así como, bueno, ya un descansito, hoy no te voy a caer mal, sé un adolescente. Pero que lleguen y saluden, o sea, esta cuestión de los modales que pudiera parecer superficial, pero no lo es, porque estoy viendo al otro, estoy siendo un chico con modales que después regresan a ellos. Por ahora no lo van a hacer, ¿no? Bueno, ya voy a dejar espacio para las preguntas. Me voy a callar. Sí. Yo quiero nada más compartir que justamente porque ahorita he escuchado como... Entonces, ¿cómo lo sacas de ahí riendo? O también a veces, una vez se me pasó la mano, estaba en la clase, se estaban durmiendo y entonces yo con un libro, ¡pah!, hice un ruidote y dije, ay, sí me pasé, porque sí se espantan, sí, se espantaron feo, pero es como ir moviendo las emociones dentro del salón y a esto Rudolf Steiner le llama fuerzas planetarias. Sí, porque los adolescentes están pasando o están teniendo esta astralidad que se alimenta de nuestra relación con el planeta, con Marte, con Júpiter, con Saturno. Y entonces él decía, así como a los chiquitos los hacemos vivir los temperamentos para que no solo se queden en uno y puedan desarrollar varias cualidades, a los adolescentes y a los jóvenes les permitimos vivir las cualidades de los planetas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias por tu plática. Te quería preguntar, en un momento tú mencionaste cuando dabas plática de sexualidad a los adolescentes. ¿En qué momento, a qué edad, quién da eso, cómo es? Sí, es algo que tenemos como muy incipientemente desarrollado en México. La verdad es que mi formación ha sido en Argentina y en Colombia. Y entonces ahora tenemos unos maestros de Colombia en Espiral que nos han acompañado y ellos nos han compartido su experiencia, que justo dan esta plática a partir de séptimo, que es en donde entra demasiado este bloque de fisiología, pero cada grado va teniendo una información distinta. O sea, porque en séptimo yo creo que ni siquiera usé la palabra sexualidad. O sea, hablamos acerca así de los espermatozoides y fueron increíbles porque ahí se ve el tránsito, esto de el mito a la realidad, ¿no? Esta transición de lo imaginativo a lo verdadero. Uno de ellos me decía, ¿y los espermatozoides tienen cerebro? Y yo, ¡uf! O sea, nunca... Así me los imaginé a todos. O sea, iban haciendo preguntas que develaban justo el tránsito en el que están, y embriología se ve en el grado 11,
porque hasta haces el modelado y todo el proceso de la mórula y qué pasa con el feto, pero en el 11. Y a ellos yo nada más les di una imagen arquetípica que fue la del óvulo y los espermatozoides, que es el arquetipo del sol, para que puedan ir relacionando su concepción con el sol, con el calor, con el amor. Entonces vas haciendo como preparando el terreno a partir de 7º grado, y estamos pensando, por ejemplo, ahora en 10º, con mis pobrecillos de 10º que son, sus papás lo saben, son nuestro experimento, porque nunca habíamos llegado hasta el 12, entonces sus papás saben, les vamos como comentando qué es lo que vamos a hacer con los grados, y ahora estamos todos muy de acuerdo en que lo que procede es hablarle acerca de los métodos anticonceptivos, porque además ellos ya llevaron un condón. ¿A los del 10º? Sí, no, los del 10º. Entonces, es como estar, a partir de 7º diría yo, pero estar muy atentos en qué es lo que ellos saben y qué preguntas tienen para no darles una información de más, tampoco dejarlos carentes y sobre todo, que ya propiamente el acto sexual en el que ellos se van a descubrir, como todos nosotros nos hemos descubierto, será una exploración íntima, a la que nosotros, afortunadamente, no tenemos acceso. Sí. ¿Y qué pasa con la información que llega de afuera? O sea, que ya están en contacto con ellos algunos de los niños y que las traen a los salones. Y, por ejemplo, que si ha sido información, pues digamos, delicada en el sentido de que pues no es una información cuidada, sí, o sea, como, no sé, que es agresiva inclusive. En el salón se súper ve, o sea, lo sacan todo, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿cómo se maneja? Porque al final pues les va dejando a ellos esa información. Sí. O sea, aunque tú cuides a ese Sí. hijo, pues le llega, ¿no? Esto que decíamos de la escuela multicultural, ¿no? Entonces hay quienes van a tener información y quienes no, siempre va a pasar, ¿no? Los papás, una parte importante es que vayan teniendo acuerdos, o sea, ¿los vamos a dejar tener celular, sí o no? ¿A qué grado? Nosotros en la escuela en Espiral les estamos sugiriendo que tengan su celular en 10º. Nosotros no los vamos a dejar pasar no pasan con celular, ¿no? Y en 8º acordaron que nadie va a estar en un chat después de la situación que les conté, ¿se acuerdan? Todos cerraron los chats porque se dieron cuenta que no están listos para manejar un chat. Si nosotros incluso en un chat es como, ¿esto me lo dijo feo? ¿No? Si está en negritas, me gritó, ¿no? O sea, son cosas de verdad de interpretación, de subjetividad que nos pasan. Entonces los papás dijeron, no están listos para estar en un chat, y la nueva regla de 8º es que nadie está en chat y se pueden hablar cuando quieran, porque dijeron, ok, quieren hablar, no vamos a limitar esta parte, pero entonces que se llamen por teléfono. Entonces, más allá de una regla, sería como, decía la doctora también que nos dio a nosotros el taller de sexualidad, fue, la regla es, tu celular es mío. Mientras seas menor de edad, tu celular es mío. Y entonces yo lo puedo revisar cuando yo quiera. Ajá. Y no solo tu celular, sino tus chats, y se lo comunicas para que él lo sepa, porque también aparece la otra de, es que no confías en mí, es uno de los más constantes, es que tú no confías en mí, o es mi intimidad, ¿sí? Pero una mamá decía, no, lo siento, aquí todavía yo voy a seguir revisando tu celular. Y entonces es como fortalecer a tu hijo, también decía la doctora, porque la interacción social siempre va a existir. Entonces yo necesito fortalecer a mi hijo para que él pueda recibir y tener un diálogo con ese mundo, con esos amigos que lo están rodeando. Y lo más posible, si pueden, los invito a que como papás respeten sus acuerdos, porque es como los griegos. Los griegos había un momento en el que entregaban a su hijo a la sociedad. Era un ritual. Cuando eran chiquitos eran suyos, pero luego los griegos pasaban a ser de la polis. Entonces los griegos eran de todos. Esta concepción de ciudadanía que además nació ahí y todavía somos portadores de ellas, somos ciudadanos.
Entonces piensen un poco como los griegos y crean que ya están entregando a su hijo a la polis, y entonces ¿por qué es tan importante que la polis tenga acuerdos? Porque los están cuidando a todos. Entonces traten de sostener que si van a una fiesta y que tengan, nosotros los dejamos tener chetos, Fanta porque querían Fanta, y así como, ¡ay, queremos Fanta! Y bueno, y agua de Jamaica, ¿no? Entonces fue el acuerdo de las familias y lo sostuvieron, porque luego también otro tema ya empiezan a hacer el alcohol y otras drogas. Porque, pues evidentemente, todos sabemos que vamos contra una corriente social. Es que en teoría, a ver, voy a tratar de dar una respuesta clara. Antroposóficamente y psicoanalistamente, hay un enamoramiento del niño por la mamá y de la niña por el papá, ¿no? Entonces hay como una intención de la niña por acabar con la mamá, que es como su rival, ¿no? Y del niño, pues, no son tan bélicos los hombres, ya que uno lo analiza, pero también siente cierta competencia por el padre. Entonces yo quería lo mismo que tus papás, los dos juntos, y luego él decidirá con quién se siente más cómodo para acercarse a hablar del tema. Porque ahí le están abriendo la puerta a los dos, con quien tú quieras, ¿no? Y además ellos construyen su sexualidad con todos. Porque lo que sepan que, o sea, yo les dije cosas a sus hijos, van a llegar con preguntas. De nada. Entonces, ustedes, primer paso, escucharlos y preguntarles, no le den, o sea, no, ¿por qué preguntas eso? ¿Y qué idea tú tienes de eso? Y entonces ya después ustedes complementan sin ir demasiado a la cabeza, recuerden. Y la sexualidad entonces te va a escuchar a ti, pero luego va a ir a hablar con su amigo y después su amigo va a ir a hablar con, o sea, se enriquece por todos. Por eso les digo que somos una comunidad y todos tenemos que empezar a tener este trabajo individual, porque van a ir a rebotar con todos los que tengan confianza de preguntarles. Entonces creo que si están los dos y los dos se pueden sentar con ellos, maravilloso, ¿no? Y de la otra pregunta, que sí me quedé pensando, es, los vi con criterio. O sea, tuvimos una reflexión a propósito de la clase de historia y me pude percatar que ellos tienen un criterio para mirar el mundo. Y eso ya es, o sea, ya están del otro lado. Porque incluso la tecnología, ustedes saben, que está muy fácil, o sea, está pensada para ser fácil. Entonces ellos van a poder acceder fácil, pero ¿qué es lo que van a necesitar para navegar en ese mundo? Un criterio. Y entonces ellos ya tienen una manera de ver el mundo y de cuestionar el mundo. Entonces los vi bastante fuertes. Incluso podemos pensar ahora con María y con las maestras, qué trabajito como de cierre podríamos hacer con ellos nada más para afianzar más cuál es su lugar. Y justo de eso yo hablaba con ellos. Tú puedes defender tu lugar sin pelear con nadie. Tú puedes sostener tu lugar sin gritarle a nadie. O sea, solo lo dejas bien claro. Yo desde aquí veo el mundo y yo puedo manifestar el mundo de una manera creativa, puedo ser artista o puedo hacerlo desde la física. Y entonces ese soy yo. No soy yo por encima ni por debajo del otro, soy yo con el otro. Entonces creo que ellos tienen, así como los vi, la fuerza para ser con los otros. Están bien guapos. Y bien bonita, y bien bonita. Sí. Yo, así, lo último, así de que como mamá también de esta comunidad, creo que algo que tenemos que... Estamos con grandes, como está apareciendo este nuevo espacio interior, yo hablo con él, con mi estudiante. Lo primero que hago no es ir a decirles a ustedes, porque él va a sentir que lo acusé y que soy una soplona y entonces ya no me va a tener confianza, porque él tiene un vínculo ya conmigo. Es diferente con los chiquitos. Ajá. Entonces, les cuento, no los vamos a estar acusando. Ellos tienen un vínculo con nosotras como maestras. Si tengan la certeza de que si están en riesgo, ustedes van a ser informados, claro que sí. Ahí sí tenemos que, pero inmediatamente. Pero entonces hay un vínculo con ellos. Y luego ellos
es ayudarles a cómo yo se lo voy a contar a mi mamá. Porque yo le tengo que contar a mi mamá esto que hice, pero tengo que ya estar listo. Entonces nosotros en Espiral hablamos con ellos porque nos pedían a nosotros, sin ser mala onda, nada es mala onda, nada es personal, pero nos decían, pónganles reportes. Y entonces yo les dije, sí, claro, y voy a tener 60 reportes, porque son muy creativos. ¿Y qué voy a hacer yo con esos 60 reportes? Claro que van a estar en su expediente, fichados, y luego... Entonces les dijimos, no, el método va a ser, hablamos con ellos, si lo podemos resolver en la escuela, muy bien, y si necesitamos la intervención de las familias, serán ellos quienes les cuenten a sus papás y quienes propongan cómo pueden resarcir ese daño que hicieron. ¿Sí? Yo quería preguntar, mi hija está viendo una novela de las... A mí me pareció aburridísimo y medio expresé y ella no... Sí, es irnos abriendo a su mundo y a lo que ellos quieren, ¿no? O sea, creo que esto que hiciste de decir, uy, a mí sí me gusta, buenísimo, porque hay que acercarnos en lo que ellos nos permitan todavía disfrutar a su lado. Y la otra es que ellos van a hacer su camino independientemente de si nosotros queremos o no. Y ese es un duelo por el que vamos a atravesar, ¿no? Porque lo van a hacer y uno sí tiene que decirle qué es lo que piensa del mundo. Sí. Esto es lo que iba a decir. Sí. Entonces le contesté que ese momento me ponía muy triste. Sí. Y ella ni siquiera, o que profundiza por qué razón, o no es bueno. No, sí, está bien, porque tú le estás como compartiendo tus sentimientos, pero ellos van a hacer lo que necesiten hacer con lo que el alimento que nosotros les demos. Eso les decía como en el soltar, que tal vez está bueno que uno se acompañe de terapia o algo así. No, es que es en serio, para poder ir soltando en este proceso y que ellos no sientan que nuestro amor esté en duda. Una vez uno de ellos me decía, es que maestra, no sé qué, algo hizo y pensó que yo ya no lo quería, ¿no? Y le dije, no, yo te voy a querer siempre. O sea, mi amor no está condicionado. No es una condición, te quiero y ahí está, independientemente de lo que nos pueda pasar en el camino. Entonces, te quiero para ahorcar. Entonces, está muy bueno poder comunicarles nuestros sentimientos honestamente, pero también aceptar que a lo mejor ella pues va a tener a sus novios, pero dejarle la puerta abierta para que entonces te pueda contar de su novio. Decía una niña de séptimo, les dije, oigan, ¿y qué pasa si mi novio me trata mal? Y una decía, córtalo. Así, ¿no? Córtalo. Y la otra me dijo, no, vas y le cuentas a tu mamá. Y le dije, pero si ya tengo 36 años y una más, por eso, vas con tu mamá. O sea, entonces eso me pareció muy interesante porque hay que dejarles la puerta abierta de que pueden hablar con nosotros de esos temas, si lo necesitan, porque tal vez no se sienten cómodos. Y te iba a decir una cosa más, pero ya se me fue la onda. No me acuerdo. Hasta ahí. Bueno, gracias, Ale. Me quedo con las primeras 3 palabras que dijiste. Conciencia, responsabilidad y diálogo. Y asocio sexualidad con amor. En este sentido, como madres y padres de familia, tenemos que trabajar en esa conciencia, en esa responsabilidad y en ese diálogo. Y en ese diálogo que se construye todos los días, en una confianza, en la comunicación, porque muchas veces las madres o los padres somos quienes cortamos esa comunicación cuando ellos llegan y quieren decirte algo. Con una mirada, con un gesto, con un guiño, podemos cortar esa comunicación. La conciencia, ¿por qué? Porque la sexualidad existe en nosotros desde antes de nacer, ¿sí? Es un hecho de amor el que todos estemos aquí. Y en ese sentido ellos tienen que aprender a que mi sexualidad está creada, construida y rodeada de amor. Y de tal manera me toca cuidar esa sexualidad. Responsabilidad, porque soy responsable de lo que pase conmigo, de lo que pudiera pasar con los demás. Recordar que como mamá y como papá somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos. Y que esta no es una responsabilidad de la escuela, es una responsabilidad en la casa. Y que estos temas se tienen que hablar desde edades tempranas, en círculos de amor en la casa, de acuerdo a la edad de los niños, un preescolar, un primario, no sé.
pero en la casa. No nos toca a la escuela venir a enseñarles esto. Desgraciadamente, en pleno siglo XXI, el 12 de febrero del 2026, hablar de sexualidad es un tema que, y creo que la audiencia del día de hoy fue muy atractiva porque sexualidad ya a todos nos interesa, pero en casa seguimos con la boca cerrada. ¿Sí? Entonces, nos falta mucha educación al respecto. ¿Sí? Me queda claro que nuestros hijos, cuando abren la puerta de la casa, se enfrentan a un mundo que, como decía alguien por acá, ¿qué va a pasar con ellos? Tenemos que tener la seguridad que con mucho compromiso, responsabilidad y diálogo voy a ir construyendo en este niño y en esta niña lo que necesita para cuando abra la puerta. Sí. Entonces, sí es complejo. Yo creo que hay 1500 preguntas más. Sí. Pero que es amor, la sexualidad es amor. Y para que ustedes estén aquí, hubo un acto de amor, ¿no? Entonces, como que con eso cerré para que cuando ellos, también les decía, si alguien te toca tu mano y tú no quieres, entonces puedes quitar tu mano. O sea, ni siquiera tienes que hacer como una reacción súper agresiva, solo retírate. Y ustedes son los principales en salvaguardar su integridad. Entonces, tienen que respetar cuando alguien no quiere que les agarre la mano, porque eso también les puede pasar, y cuando ustedes no quieren ser tocados. O sea, como que cerramos con ellos con estos principios para que los lleven guardados y les permitan interactuar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.